esta libertad, mis amados hermanos, que viene a darnos el Señor. Ya no hacemos nosotros nuestra voluntad, sino hacemos solamente la voluntad del Señor. Pero cuando hay un yugo, en este caso el yugo de los ancianos, del cual estamos hablando, entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo podemos pensar de que estamos haciendo nuestra voluntad. Por ejemplo, si hablamos del libertinaje, porque yo hago lo que yo quiera, mas sin embargo no nos damos cuenta de que hacemos aparentemente lo que nosotros queremos o pensamos porque estamos bajo yugos. Y acá el yugo de los ancianos representa, mis amados hermanos, decadencia, representa vejez espiritual, también desaparecer completamente, pesadez, desvanecerse, abolido, se desecha definitivamente, destrucción y a punto de cesar. Son algunos de los significados que tiene este yugo, mis amados hermanos, para poder trasladarlo. Y en el nombre de Jesús, que ustedes y yo, porque de eso se trata cada tema, mi amado hermano, que podamos escuchar acá en la radio o en nuestras congregaciones. No se trata de escuchar los temas para empezar a averiguar o a juzgar quién padece de lo que se ha predicado, sino para que nos hagamos una autoevaluación y así podamos nosotros descubrir y a la vez identificar qué es lo que nos pueda estar estorbando. Y en el nombre de Jesús recordemos que aún así pudieran ser 1000 yugos los que en la palabra aparecieran para todos y cada uno de los mismos yugos. Está escrito que acontecerá que en aquel tiempo la carga de sobre tu hombro será quitada y a causa de la unción los yugos se pudrirán. Así que no importa, mi amado hermano, ante la unción, qué tipo de yugos nos pueda estar imponiendo el enemigo, Babilonia, el sistema, nosotros mismos. Simple y sencillamente con la unción los yugos se pudren y en el nombre de Jesús poder recibir esa libertad que viene solamente de Cristo Jesús, mis amados hermanos, y así vamos a poder hacer su voluntad. La palabra aquí nos dimos cuenta que había un significado, que yugo de los ancianos, que significaba abolido, y la palabra abolido significa dejar una norma o institución sin vigencia, eliminar o suprimir de una autoridad. El fin de Babilonia, Jezabel, Satanás y cualquier entidad espiritual de parte del reino de las tinieblas es llevarnos a vivir fuera de la autoridad de Dios y hacer que nos sometamos bajo su dominio y autoridad, haciendo así la voluntad de las tinieblas y apartándonos de la voluntad de Dios. Isaías capítulo 47 versículo 6 dice la palabra del Señor: estaba enojado y contra mi pueblo profané mi heredad y en tu mano los entregué. No les mostraste compasión. Sobre el anciano hiciste muy pesado tu yugo. Ahí está, mi amado hermano, un yugo que fue colocado sobre los ancianos. La palabra anciano tiene varios significados, como lo que es envejecer, edad avanzada, vejez, viejo, pero estos dos son los que más me llamaron la atención. Ayo y dirigente del pueblo. Cuando hablamos de un ayo, estamos hablando, mi amado hermano, de un tutor. Y al hablar de un tutor, estamos hablando de un pedagogo, mi amado hermano, alguien que estaba contratado básicamente ¿para qué? Para poder instruir al niño en todas y cada una de las áreas de su vida. Hebreos capítulo 8 versículo 13 nos muestra el por qué, mis amados hermanos, es delicado el que podamos tener por lo menos una pesadez espiritual, y cada uno de los problemas que hemos explicado ya con lo que es el yugo de los ancianos. ¿Por qué? Porque dice acá la palabra: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ese es el gran problema, mis amados hermanos, con espiritualmente hablando, sentirnos cansados, envejecidos, porque la Biblia claramente muestra ahí que lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Vamos a ver acá algunos significados de esas dos palabras, viejo y envejece. La palabra viejo significa
gastado o declarar obsoleto, envejecer, declarar viejo o anticuado, deteriorarse, estado de caduco. Y la palabra envejecer significa ser senil, ser viejo o envejecer. Explicamos, mis amados hermanos, en nuestra última participación acá en la radio, cómo lo que es el yugo del anciano estorba el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu lo estorba en la figura, mi amado hermano, del anciano, que es el dirigente del pueblo. Sabemos que el espíritu es el que nos dirige hacia toda verdad. El alma se ve estorbada, mi amado hermano, en la palabra viejo y en el significado de anticuado. ¿Qué es ser anticuado? Es una persona que tiene ideas o costumbres anticuadas, cosas pasadas de época, dice. ¿Y en qué otra área estorba aquí el yugo de los ancianos, que es el cuerpo? En el significado de la palabra envejecer, que es senil. Una persona, mi amado hermano, senil es una persona de avanzada edad en la que se advierte su decadencia física. Entonces nos damos cuenta acá de una forma sorprendente de que el yugo de los ancianos, mi amado hermano, prácticamente estorba el cuerpo, estorba el alma y también estorba el cuerpo. Pero el día de hoy vamos a entrar ya al desarrollo de nuestro tema en el nombre de Jesús y a pedirle al Señor que Él nos dé la gracia, mis amados hermanos, para poder desarrollar este tema de tal forma que podamos adquirir conocimiento y aplicarlo en cada una de nuestras áreas, recordando que ustedes y yo somos seres tripartitos, que estamos conformados por espíritu, por alma y por cuerpo, mis amados hermanos. Así que el enemigo es demasiado astuto y va a buscar estorbarnos en el ser integral, en espíritu, en alma y en cuerpo. El yugo del anciano en el espíritu, amén. ¿Cómo estorba acá? Estorbando al dirigente del pueblo. Aquí nos damos cuenta, mis amados hermanos, de, por ejemplo, cómo el pueblo logró estorbar a Moisés, el dirigente, y nos damos cuenta de que por las cosas que el pueblo hacía, mis amados hermanos, el dirigente, que era Moisés, no logró entrar a la tierra prometida, sino la Biblia muestra claramente que Dios le permitió nada más el privilegio de ver la tierra prometida. Amén. Vamos a leer el libro de Números, capítulo 20. Y versículo 8. Escuchen lo que dice. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beberán la congregación y sus animales. Sigue diciendo, mi amado hermano, acá el versículo 10. Dice la palabra del Señor. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: oíd ahora. Escuchen esto, qué tremendo, mi amado hermano. Yo creo que un dirigente, para que trate al pueblo en este caso, o puede ser también a la familia, ¿verdad? O algunos trabajadores, para que trate a los, lo vamos a decir así, subyugados, como rebeldes, más de alguna carga, más de alguna pesadez, o por el tema que estamos abordando, más de algún yugo debe de tener en su espíritu. No nos olvidemos que ya lo explicamos, que el yugo del anciano en el espíritu estorba al dirigente del pueblo, para estar tratando de rebeldes a aquellos, mis amados hermanos, que nos han encomendado para guiarlos. Repito, es porque ya más de alguna
carga, más de algún estorbo, más de algún yugo, más de alguna pesadez, más de algo. Probablemente ya estamos cansados, probablemente estamos insatisfechos al ver las actitudes, mis amados hermanos. Si somos pastores de las ovejas, si somos padres de nuestros hijos, si somos esposos, al ver las actitudes de nuestro cónyuge, tendemos a cargarnos, pero llega un punto, mi amado hermano, en el que como dirigentes ya no nos dan deseos, ganas, no tenemos ánimo a veces ni siquiera de pronunciar palabra alguna, porque probablemente sabemos que si tratamos de darle alguna dirección al pueblo, el pueblo se va a enojar, el cónyuge no lo va a aceptar. Entonces esto es, mi amado hermano, exactamente de lo que tenemos que cuidarnos, porque recordemos que el apóstol Pablo claramente decía de que para él no era cansado, no era carga estar repitiendo las mismas cosas, y para los que lo oían era seguro. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando algo es verdad, se puede pronunciar un sinfín de veces, pero siempre se va a decir lo mismo. Pero cuando algo es mentira, a la misma mentira se le va añadiendo mentira tras mentira, y siempre la versión será diferente, la versión será otra. Así que por eso fue, mi amado hermano, que los que estaban acusando al Señor Jesús no lograban hacer que lo mataran, porque dice claramente ahí que las versiones de los que llegaban a acusarlos eran diferentes, que cada quien decía cosas distintas. ¿Por qué? Porque sabemos que todo eso era mentira. Al final fue necesario, porque era necesario que nuestro Señor Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, muriera por amor y por los pecados de cada uno de nosotros, que lo estamos resumiendo, porque no fue solo por eso que Él murió, no murió solo por amor, ni tampoco solo por nuestros pecados. Pero en el nombre de Jesús, mi amado hermano, empecemos a despojarnos de todo yugo, y lo más importante, en medio de todo problema, mi amado hermano, que pueda ser en el espíritu, que pueda ser en el alma, o que pueda ser en el cuerpo, lo primero es identificarlo. Lo primero es también, mi amado hermano, reconocerlo, porque espero yo que no te pase, pero quiero ponerte este ejemplo. Muchas veces, mi amado hermano, nosotros en el cuerpo empezamos quizá con un dolorcito de cabeza, y pensamos que una aspirina, un acetaminofén o cualquier otro medicamento nos va a quitar el dolorcito de cabeza. Nos descuidamos, mi amado hermano, no le prestamos mayor atención. Lo tremendo, nos vamos acoplando a dicho dolor, y de alguna forma ya aprendemos a vivir y a lidiar con él. Mas sin embargo, cuando llega un momento, estoy hablando solo del cuerpo en este momento, aunque perdónenme, ¿verdad? Porque el punto que estamos hablando es del espíritu, pero quiero poner este ejemplo en relación a los médicos, ¿verdad? Cuando vamos ya a los médicos, mis amados hermanos, los médicos nos llaman rotundamente la atención a veces. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno llega ya al médico, los médicos dicen, si hubiera venido 1, 2, 3 días después, los problemas hubieran sido más graves. Entonces les menciono esto porque muchas veces nos pasa así en el cuerpo, en lo literal, que no lo atendemos muchas veces por la falta de dinero, o por el pensamiento de el no tengo, cuando probablemente sí tiene dinero en el banco, pero por no sacarlo, por no desajustar lo que está guardado, prefiere mantenerse con X dolor. Entonces yo puse ese ejemplo en relación al cuerpo por los médicos, ¿verdad? Que muchas veces nos llama la atención. Pero ahora viene algo, mi amado hermano, que muchas veces la mayoría de personas, sobre todo los cristianos, ¿verdad? Entiéndase que estamos buscando agradar al Señor. Tenemos problemas
nuestro espíritu y la mayoría de personas no lo detectan. Por eso puse el ejemplo del cuerpo. Cuando hay algún dolor en el cuerpo, con todo respeto, nos hacemos los locos. Y imagínense si con el cuerpo, que literalmente lo estamos sintiendo, nos hacemos los locos. Ahora con los problemas del espíritu, muchas veces la gente ni siquiera se da cuenta, como por ejemplo le pasó a Sansón, o le pasó al rey Saúl, mi amado hermano, que la Biblia muestra que prácticamente los dos ni cuenta se dieron cuando el Espíritu del Señor ya se había apartado de ellos. Vean qué tremendo. Muchas veces nos pasa lo mismo. Menciono la palabra nos, mi amado hermano, no porque me esté atando ni porque te esté atando, sino solo para ejemplificar de que estamos propensos a que nos acontezca lo mismo que les pasó a estos hombres que quedaron escritos sus ejemplos en la palabra del Señor. Y vamos a esto que muchas veces no nos damos cuenta. Porque repito, aquí hay algo muy importante. ¿Cómo se puede echar de ver de que ya un dirigente está cargado en su espíritu cuando ya la forma, mi amado hermano, en la que trata a los suyos ya es una forma en la que se ha cargado, es una forma en la que no es honorable? La Biblia dice que hay palabras, hay hombres, perdón, cuyas palabras son como golpes de espada. Y la verdad es que el golpe, mi amado hermano, del metal con el metal, no es un golpe que sea agradable. No solamente el golpe, sino también el instrumento, en este caso el arma que se está golpeando es una espada, y sabemos que una espada literalmente, sobre todo en los tiempos bíblicos, mi amado hermano, fue hecha tanto para defenderse, pero también para atacar. Y dentro del ataque con dicha espada, lo que se buscaba no era darle caricias al contrincante, sino era quitarle la vida. Entonces hay palabras, mi amado hermano, que espiritual, almática y físicamente lo que hacen es quitarnos la vida. En alguna oportunidad vi un video, quizá aún esté en las redes sociales, puedan buscarlo, en donde alguien experimentó algo con lo que es la avena, y colocó avena, mis amados hermanos, en 3 diferentes vasitos y les echó agua. A un vasito le colocó una frase, le escribió una frase donde decía, eres amado. Al otro le escribió, perdónenme por la frase, pero solo por poner el ejemplo, eres idiota. Y al otro simple y sencillamente no le escribió nada. Se sorprendió que con el paso del tiempo al vasito en donde había depositado la avena y le colocó eres amado, el vasito permanecía, y al compararlo con los otros 2 vasitos llenos de avena se daba cuenta de que estaba mucho mejor. Y aquí viene algo, una base bíblica que viene a mi mente, ¿verdad? Lo que pasó con Daniel y sus amigos, mi amado hermano, que ellos decidieron en su corazón, sobre todo Daniel, no contaminarse con los manjares del rey. Y cuando fueron a ver el aspecto de todos aquellos jóvenes, el aspecto de Daniel, Ananías, mi amado hermano, también, ¿cómo se llamaban los otros? Misael y Azarías, me parece que se llamaban los otros, los amigos de Daniel. Dice que era un estado mucho mejor que el de los otros. Ahora bien, ¿qué pasó con el frasquito al que le pusieron que era un idiota? Dice que le salió moho a la avena, y al frasquito, al vasito, perdón, que fue ignorado, se empezó a chupar, mi amado hermano, se empezó a secar. Y luego explican ahí del poder de las palabras sobre algo, si lo queremos ver así, orgánico, como lo que puede hacer la avena. Y ponían el ejemplo de que absolutamente lo mismo pasa con las palabras que lanzamos hacia nuestros seres amados. Y acá nos damos cuenta de que Moisés, mi amado hermano,
le está diciendo al pueblo, pueblo rebelde. Y ahí nos vamos dando cuenta de que si constantemente ustedes y yo cometemos el mismo error de estarle diciendo, por ejemplo, a nuestros hijos rebelde, no entiende, a nuestro cónyuge, no servís para nada, siempre lo mismo contigo, y cosas así, mi amado hermano, lo que va a ir sucediendo es de que vamos a ir, mi amado hermano, espiritualmente hablando, degradando, mi amado hermano, la condición de los nuestros. Vamos a ir y que Dios nos libre. Por eso está también el otro el vasito que solamente se le ignoró. Al ignorar también a los nuestros, mi amado hermano, al darles un trato que no se merecen, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a empezar a marchitar. Y no solamente se van a empezar a marchitar en un caso del vasito con avena ignorado, sino que también en el vasito con avena al que se le escribió básicamente una ofensa, les van a empezar a nacer, mis amados hermanos, parásitos, amén. Van a empezar a hacer cosas como en este caso Moisés constantemente le dice al pueblo, rebelde y rebelde y rebelde. ¿Y cuál fue el fruto, mi amado hermano? De las mismas palabras que Moisés desató sobre el pueblo, de que todo ese pueblo Dios mismo lo llegó a llamar rebelde. Y le dice a Moisés, ¿quieres que te destruya este pueblo rebelde y te dé un pueblo mejor? Y ahí es donde ustedes y yo nos damos cuenta de los graves errores que cometemos, mi amado hermano, cuando espiritualmente hablando no nos encontramos bien. Cuando espiritualmente hablando no nos encontramos bien, de nuestra boca, porque está en el corazón, así lo dice la Biblia, van a salir palabras inadecuadas. Imagínense, esto es lógico, ¿verdad? Si Moisés le está diciendo a este pueblo rebelde, es porque Moisés veía que el pueblo hablaba con rebeldía, pero en lugar, mi amado hermano, de contraatacar esa rebeldía con otra palabra, él hacía énfasis en los errores del pueblo. Y aquí viene a mi mente aquella famosa cita, mi amado hermano, que todos conocemos y todos nos la sabemos, y hasta utilizamos la frase a veces cuando estamos mal portados y alguien nos está regañando o acusando: el que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Sabemos esa famosa frase, mi amado hermano, que muchas veces nos convertimos, yo me atrevería a decir, un poquito peor que aquellos hombres, mi amado hermano, que estuvieron ahí a la mujer adúltera delante de ellos, porque Jesús claramente les dice, parafraseado, ¿verdad? Si ustedes consideran que no han cometido ningún error que pueda asemejarse al error de esta mujer, recordemos que el error de esta mujer era un problema en el área sexual, y parafraseado, si ustedes consideran que sus errores son menores, son más pequeños, o consideran que ustedes nunca han tenido un problema en el área sexual, apedréenla. Mas sin embargo, esos hombres reconocieron su condición y no la apedrearon. Por eso les digo que muchas veces, lamentablemente, estamos un poquito peor que esos hombres, porque a veces sí nosotros, lamentablemente, nos prestamos para apedrear a aquel que, ok, aceptémoslo, reconozcámoslo, comete errores, pero no es nuestro trabajo hacer énfasis en sus errores. No es nuestro trabajo señalarlos, acusarlos, recriminarles siempre lo mismo con vos o contigo, o como se traten, mi amado, o con usted. Nunca va a cambiar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Lejos de buscarle libertad con nuestras palabras, lo estamos atando, la estamos atando. Pero en el nombre de Jesús, espero estarme dando a entender que estas palabras, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, salen, mi amado hermano, de un hombre o de una mujer
que tienen su espíritu cansado, que tienen su espíritu cargado, que espiritualmente hablando no se han dado cuenta, pero que ya ha llegado la vejez espiritual. Y por eso hablábamos hace 15 días, si no mal recuerdo, de la importancia, mi amado hermano, de estarnos renovando, porque aquí esto es muy importante, porque la persona, y perdónenme que lo repita tanto, pero es importante que lo atesoremos. La persona que espiritualmente hablando está fatigada, está cansada, ya siente una vejez espiritual, no se ha renovado, de su boca van a salir palabras, mi amado hermano, que lo único que van a hacer es resaltar los errores de las personas que, como repetimos, probablemente tenga razón, sí, estén cometiendo dicho error, pero la misma carga espiritual que lleva no le permite ver que esa persona, aunque comete errores, también tiene virtudes, también tiene cosas buenas, también tiene dones, también tiene talentos, también hasta probablemente hasta domas o carismas tenga, mi amado hermano, y el espíritu cargado no nos va a permitir ver eso. Así que mucho cuidado, sobre todo nosotros si somos esposos, si somos padres y si somos ministros, mi amado hermano, porque muchas veces nosotros podemos atar a los nuestros solo por ver los errores y probablemente, repito, sí estén cometiendo X o Y errores, pero ¿de dónde sale esa palabra para hacer énfasis solamente en el error de la oveja, en el error del hijo, en el error de la esposa? Estoy pensando como varón, ¿verdad? Salen, mi amado hermano, de un espíritu cansado, de un espíritu que espiritualmente hablando, valga la redundancia, se sienten viejos. Entonces dice acá Moisés, y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta peña para vosotros. Les hace una pregunta: ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Como quien dice, no se merecen nada por ser rebeldes. Y aquí, mi amado hermano, sabemos que hay muchas cosas que en realidad, si fuera por méritos, no los mereciéramos. Pero recordemos que estamos en un tiempo de amnistía, en un tiempo de gracia, y la gracia, mi amado hermano, es recibir lo que no merecemos. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos, y la Biblia muestra claramente que si ustedes y yo somos salvos, no es por obra, sino es por don, es por regalo, es por Dios, mi amado hermano, y su bendito sacrificio. Mas sin embargo, muchas veces no se trata de ver de si alguien se merece algo. Imagínense ustedes y yo como padres, mi amado hermano, o vamos a estar haciendo énfasis en estas tres cosas, como esposos o como pastores, en no darle, en este caso estoy pensando como pastor, a las ovejitas que el Señor nos permite pastorear, no darles, mi amado hermano, el pasto fresco, la palabra necesaria, porque no se lo merecen, y nada más estarlos entreteniendo. Lo que va a pasar es que nos podemos convertir en ciegos guiando a otros ciegos. Así que Dios nos libre, mi amado hermano. O probablemente nuestros hijos, a veces por desobedientes, o a veces porque no estudian o no se esfuerzan para ganar sus clases, no le damos algo porque no se lo merece. Y ahora preguntémonos, ¿y nos merecemos nosotros que el Señor nos dé el oxígeno del día de hoy? ¿Nos merecemos nosotros que Dios nos dé esa nueva misericordia cada mañana? Yo creo que la respuesta la tenemos clara todos. No nos lo merecemos, mas sin embargo Él nos la da, no por méritos, sino porque es lo correcto, mi amado hermano. Imagínense un padre que no quiera darle alimento a sus hijos porque no se lo merecen. Que Dios nos libre de caer en esos errores. Así que si tú y yo identificamos, mi amado hermano, de que de nuestros labios de nuestros labios están saliendo palabras que no son correctas, sobre todo para no bendecir a los nuestros, y si estamos
queriendo darle a la gente solo por méritos, que Dios nos libre, porque esas ya son dos pequeños ejemplos, dos pequeños puntos, mi amado hermano, que nos demuestran de que espiritualmente hablando podemos estar cargados, podemos estar siendo estorbados, y que Dios nos libre, mi amado hermano. Sigo leyendo. Entonces Moisés dice, levantó su mano y golpeó, escuchen qué tremendo, mi amado hermano, y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Detengámonos acá un momento. Vean acá 3 cosas sorprendentes, mi amado hermano, 3 errores graves que podemos cometer por tener un yugo, el yugo de los ancianos, en este punto, en el espíritu. Ustedes y yo nos acercamos constantemente a Dios, mi amado hermano, en oración, en adoración, nos congregamos, vamos a recibir un consejo espiritual. Y todo eso que estoy mencionando, también puedo mencionar el ayuno, las ofrendas, los diezmos, el servicio dentro de la congregación. Todo eso no lo hacemos, mi amado hermano, solo porque sí. Todo lo que mencioné lo hacemos porque de alguna forma eso que hacemos es parte de nuestra vida espiritual. Amén. Es parte de nuestra vida espiritual. Más sin embargo, esto es bien tremendo, lo que voy a decir, bien delicado. Moisés dice acá, levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Y cuando leímos acá, mi amado hermano, en el versículo 8, la instrucción de parte de Dios a Moisés fue clara. Le dijo claramente, y hablad. Le dijo que le hablara a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé agua. Que Dios tenga misericordia, mi amado hermano, de cada uno de nosotros. Que Dios tenga misericordia. ¿Por qué? Porque una persona, aquí ya tengo en mente por lo menos 4 puntos, 2 que ya di y 2 que vamos a mencionar en este momento. Una persona con su espíritu cargado, con su espíritu con yugo, va a tender a cometer 4 graves errores. Número 1, solamente a resaltar los errores de los demás. Amén. Número 2, a dar por méritos. Número 3, mi amado hermano, cuando tiene que hablar, va a golpear. En otras palabras, en lugar de hablar, va a ofender. Y número 4, mi amado hermano, recordemos que la peña es figura de Cristo. Amén. La Biblia dice en el libro de Cantar de los Cantares, haciendo énfasis, mi amado hermano, a la paloma que se esconde, dice, en lo escarpado de las peñas. Amén. Eso hace mención, es una figura de las heridas de Cristo, mi amado hermano, y ahí se esconde la paloma. La paloma es figura de la iglesia, mi amado hermano, en esa cita, que se va a esconder en las heridas de Cristo. ¿Y qué dice la palabra en el libro de Isaías? Que por el castigo de nuestra paz. En otras palabras, Él fue castigado para que tú y yo viviéramos en paz, mi amado hermano, y por sus llagas. No está hablando de llagas de enfermedad, sino por las heridas que le hicieron, que a su vez también le causaron llagas, es que nosotros fuimos curados. Y acá viene algo bien tremendo, mi amado hermano, que prácticamente Dios le está diciendo, ve y háblale a la peña. Pero ¿qué hizo Moisés? Dice claramente ahí que no le habló, sino que la golpeó. Amén. Y como mencionamos en el ejemplo anterior, en el punto anterior, del punto número 3, de lo que alguien con su espíritu envejecido
con su vida espiritual envejecida puede hacer, es que cuando lo tiene que hablar, golpea, y probablemente cuando tenga que golpear, habla. En otras palabras, es alguien sin dirección, no por gusto. Estamos hablando en este punto de el yugo del anciano en el espíritu estorba al dirigente del pueblo, y quien está llamado a dirigirnos hacia toda verdad es el Espíritu Santo. Aquí viene a mi mente, mi amado hermano, el famoso diálogo, ¿verdad?, que hubo en el huerto entre Dios, mi amado hermano, y el hombre. ¿Qué aconteció ahí? El Señor desciende como siempre, como costumbre, podemos decirlo, si cabe esa palabra, utilizarla acá, al huerto. Y Dios llama al hombre, y el hombre le dice que se escondió porque tenía miedo, y Dios le pregunta, ¿verdad? ¿Has comido el árbol? Y todo lo que ustedes y yo ya sabemos. Mas sin embargo, luego, mi amado hermano, cuando Adán, podemos pensar, da su explicación de lo que había acontecido, él dice: la mujer que tú me diste, me dio a probar, me dio a comer. Básicamente nos damos cuenta allí, mi amado hermano, imagínense ustedes, bueno, mejor mencionemos esto antes de imaginarnos algo más. ¿A quién le echó la culpa a Adán de su error? Prácticamente se lo echó a Dios. Ahí se puede cumplir esto. Golpeó la peña, y podemos decir también 2 veces. ¿Por qué? Porque le echa la culpa a la mujer, que está claro, él mismo se lo dice y así está escrito, que Dios le dio. Pero también le echó la culpa a Dios, mi amado hermano. Vean esto, entonces en lugar de hablar con Dios, lo golpeó. Y ustedes y yo sabemos, mi amado hermano, de que Dios es bueno, amén, y que prácticamente con la voluntad, mucha gente menciona esto como el libre albedrío, pero a mí me gusta más porque es más claro, mi amado hermano, porque muchas veces se buscan los significados de esa palabra albedrío, y un significado claro no lo tiene, solo tiene una idea, pero no un significado claro. Por eso me gusta más decir voluntad. Entonces Dios le dio al hombre voluntad y lo plantó en el huerto, y lo que el hombre hizo fue por voluntad propia. Él lo escogió, él quiso hacerlo, y dentro de lo que escogió y quiso hacer, este es el grave problema, golpeó la peña 2 veces. Golpeó a su esposa, mi amado hermano, golpeó también a Dios, que si lo vemos literalmente en ese momento allí en la peña, en el huerto, aunque la Biblia muestra que sí, el hombre y la mujer dentro del huerto tuvieron hijos, por eso le puso por nombre Eva, porque le dice era madre de vivientes, amén. No le dijo vas a ser, les dijo era, le puso por nombre Eva porque eras madre de vivientes. Pero los hijos de Adán y Eva no pecaron, por eso no fueron sacados del huerto, sino los que pecaron fueron nada más el hombre y la mujer. Entonces vean, hagamos un pequeño resumen porque aún tenemos más cosas que seguir hablando. Bueno, por lo menos 2 diapositivas más, mi amado hermano, en este punto. En breve resumen, esto es una persona, un dirigente, mi amado hermano, sea un ministro, sea un esposo, sea un padre, sea un jefe, que tiende a ofender, mi amado hermano, tiende a dar por méritos, tiende a golpear cuando debería de hablar, y aún tienden a echarle la culpa a Dios por lo que le pasa, cuando recordemos que escrito está: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, ¿qué características tiene una persona, mi amado hermano, que tiene su espíritu cargado? Estas 4 que ya mencionamos, y aún hay más porque no hemos terminado este punto. Pero también dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 20 y versículo 12. Escuchen qué es lo que dice.
Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creísteis. Y vean, ahí hay una quinta característica. No creyeron. A fin de tratarme como santo, una sexta característica. Ante los ojos de los hijos de Israel, por lo tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que le he dado. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor. Ahí podemos ver una característica más, pero ya no, esa característica ya no la tiene Moisés, sino claramente dice ahí, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor y él manifestó su santidad ante ellos. Qué tremendo, mi amado hermano. Vamos a leer este comentario y luego vamos a hacer un énfasis en esta cita de Números capítulo 20 y versículo 2. Escribo acá en el comentario: el yugo del anciano en el espíritu lleva a la persona a no hacer la voluntad de Dios, sino echa mano de su propia opinión, de su propio conocimiento, para hacer su propia voluntad, echando a perder lo que Dios ha hecho en su vida, los planes de Dios para su vida, y llegando al extremo de que el nombre de Dios no sea glorificado delante del pueblo por la persona que decide hacer su propia voluntad. Qué tremendo, mi amado hermano. Pero bueno, vamos a leer una vez más Números capítulo 20 para ver estas otras características que nos resaltan acá en el libro de Números capítulo 20 versículo 12. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creísteis. Amén. Entonces ya mencionamos, como digo, esta sería una quinta característica. Número 1. Amén. Solamente resalta lo negativo, porque le dice rebelde. Número 2. ¿Sacaremos agua de la peña para vosotros? Solamente da por méritos, porque es una pregunta lo que les hace, dando a entender que no se lo merecían. Número 3. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces, cuando Dios le dijo que hablara. Entonces, cuando alguien está cargado de su espíritu, en lugar de hablar, golpea. Y número 4, mi amado hermano, que ya los explicamos, va a golpear a Dios. Le va a echar la culpa, como Adán, a Dios, cuando quien fue responsable de sus acciones, bueno, o mejor quien no fue responsable, o quien debería de haber sido responsable por sus acciones, debía haber sido Adán, mi amado hermano. Pero acá vamos a ver esta, número 5, no me creísteis. Amén. Y acá podemos poner ejemplos, mi amado hermano, de hombres incrédulos en la palabra del Señor. Vienen a mi mente en este momento por lo menos 2, aún un tercero que es Judas, pero 2 son los que vamos a resaltar. No me creíste. Bueno, aquí está el mismo Moisés, verá, ya van 4. Pero el que viene a mi mente, mi amado hermano, en primer lugar es el padre de aquel hijo que padecía, mi amado hermano, de, según la palabra, de hidrocefalia. Amén. Y el Señor le dice: ¿tú crees que yo puedo sanar a tu hijo? Y el padre le responde: sí creo, le dice, pero ayúdame en mi incredulidad. Amén. Incrédulo, sí creía, pero era incrédulo. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos, mi amado hermano, en lo que la Biblia llama en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 8, Santiago capítulo 4 versículo 8, doble ánimo. Una persona, mi amado hermano, con doble ánimo no le va a poder creer al Señor. ¿Por qué? Porque por un lado sí quiere creer y por otro lado no quiere creer. Es una batalla, mi amado hermano, constante entre un yo, por eso hablo del doble ánimo, que sí quiere agradar al Señor, y un yo que no quiere agradar al Señor, sino quiere agradar su propia carne. En medio de todo, lo que le valió fue que él mismo dice: ayúdame. Amén. Pero en medio de todo era incrédulo. Y el otro incrédulo también
tremendo, mi amado hermano, por su incredulidad. Pues creo que lo conocemos todos como lo que fue el apóstol Tomás. Yo creo que todos cuando se nos menciona el nombre del apóstol Tomás, lo primero que hacemos es el incrédulo. Mas sin embargo, mi amado hermano, cuando ustedes y yo vemos que está ahí el Señor en la Santa Cena explicando lo que le iba a pasar, y él dice: uno de ustedes me va a traicionar. Si nos damos cuenta, prácticamente en los corazones de los 12 apóstoles, mi amado hermano, estaba, si no estaba, por lo menos se les había cruzado el pensamiento, porque si ustedes y yo leemos la escritura, claramente dice que todos le preguntaron, con la diferencia, ¿verdad?, de que los 11 le dijeron, o le preguntan, mejor dicho, ¿seré yo, Señor? Y la diferencia de que Judas dice: seré yo, maestro. Ahí nos damos cuenta del por qué Judas terminó traicionándolo, porque Judas nunca, mi amado hermano, lo reconoció como Señor. Y la palabra nos muestra que cuando alguien era Señor de alguien, entonces prácticamente el Señor era el dueño, mi amado hermano. Amén. Y los otros eran esclavos. Entonces Jesús nunca fue dueño de Judas, porque Judas nunca lo permitió, pero sí fue su maestro. Y vaya si no, mi amado hermano, Judas logró aprender. Claro que sí aprendió. ¿Por qué? Porque llegó a ser un apóstol. Amén. Y ahí lo vamos a dejar para no entrar en mayor detalle, pero menciono esto porque si nos damos cuenta, en determinado momento todos los discípulos fueron incrédulos, porque ¿por qué preguntan eso? ¿Seré yo, Señor?, cuando Él está diciendo que uno de ellos lo traicionaría? Porque muy probablemente en determinado momento o se les ocurrió traicionarlo, o por lo menos se les ocurrió abandonarlo, que al igual pues es parte de la traición. Pero cuando hablamos de Tomás, mi amado hermano, Tomás, que todo lo tipifican con el incrédulo por su incredulidad, valga la redundancia, él menciona algo, mi amado hermano, y él dice: hasta que yo no vea, no creo. No solamente menciona la palabra ver, sino que hasta que yo no toque, hasta que yo no meta mis dedos en sus heridas, no creo. Ahí nos damos cuenta de que entonces cuál era el problema de la incredulidad del apóstol Tomás, mi amado hermano, que él era un hombre que se dejaba dirigir por sus sentidos. Era un hombre, entiéndanme esta palabra, sensual. Era un hombre sensorial. ¿Por qué? Porque se dejaba guiar por sus sentidos. Y aquí viene algo muy importante, mi amado hermano, de cuando hablamos de la palabra presencia de Dios, la frase la presencia de Dios. Cuando escudriñamos esa palabra presencia, está hablando, mi amado hermano, de algo que está antes de los sentidos. Y cuando a esa palabra presencia le agregamos de Dios, la frase de Dios, nos damos cuenta de la importancia en nuestras vidas de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios, mi amado hermano, nos ministra los 5 sentidos para que dejemos de ser hombres y mujeres sensuales. Entiéndase sensual, que se deja guiar solo por los sentidos. Sensorial, de igual forma, que solo percibe, pero no en su espíritu, sino percibe por sus sentidos. Y eso, mi amado hermano, le valió al apóstol Tomás para ser tomado como un incrédulo, porque recordemos que la palabra claramente nos dice que no es por vista, es por fe. Y ahí mismo el Señor, mi amado hermano, bendecimos al apóstol Tomás, mi amado hermano, pero a pesar de su error, el error de él hizo que alcanzáramos nosotros una bendición, porque recordemos que a él es el que el Señor Jesús le dice: más bienaventurados aquellos que sin ver creyeron.
y ahí entramos tú y yo, mi amado hermano. También esta frase más o menos también se la dice el Señor a Natanael: porque te dije que te vi ahí debajo del árbol en donde estabas, creíste. Mas yo te digo también que más bienaventurados son los que sin ver creyeron. ¿Por qué? Porque el evangelio, mi amado hermano, no es por vista, es por fe. Y si algo nos puede faltar o nos puede estorbar para cometer estos errores de no creer, es la fe. Pero ¿por qué, mi amado hermano, nos puede llegar a faltar la fe? Por tener un espíritu cargado, por tener un espíritu con un yugo. En este caso no es el yugo de esclavitud, porque también ya lo hablamos, pero sí es un yugo que esclaviza. ¿Y cómo esclaviza, mi amado hermano? Haciéndote sentir aletargado, haciéndote sentir, mi amado hermano, lento, haciéndote sentir desanimado. Ahí hay un yugo, mi amado hermano, que el enemigo, o muchas veces, como lo he venido diciendo, nosotros mismos nos lo imponemos por nuestras propias acciones. Y luego sigue diciendo: a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Ah, qué tremendo, mi amado hermano. Bueno, con esto viene también a mi mente otra cita muy famosa, mi amado hermano. Y nosotros acá en la congregación, los días martes, de 7 de la noche en adelante, tenemos nuestros discipulados, mi amado hermano. Y el Señor nos ha ido abriendo puertas para que por medio de la tecnología ya no lo hagamos solamente con los que pueden asistir, sino ahora lo hacemos con muchas familias, mi amado hermano, por esto de las plataformas como lo que es Google Meet y Zoom y plataformas similares. ¿Por qué les comento esto? Porque los días martes hemos estado hablando de el sacerdocio. Y si alguno de ustedes está interesado, mi amado hermano, en aprender, digo esto con humildad y sencillez en mi corazón, acerca del sacerdocio, pueden buscarnos ahí en YouTube, mi amado hermano, como Pastor William Hernández. Ahí hay una serie de temas acerca del sacerdocio en relación a los sacerdotes y los lugares en donde tenían que ministrar. Pero ahorita vamos en la etapa de que estamos escudriñando alrededor de 11 de las piezas, mi amado hermano, que formaban la vestidura sacerdotal. Amén. Y dentro de esa vestidura sacerdotal, tú y yo sabemos que la Biblia muestra que los sacerdotes tenían que colocarse en su frente o en la mitra, mi amado hermano, una plaquetita, una laminita, como quieras verlo, con una frase que dijera: santidad a Jehová. Amén. Y esa palabra santidad significa santo, pero hay algo muy interesante que significa consagrado, o también significa apartado de. Podemos pensar, no lo dice así, el significado es nada más apartado de, para, pero podemos pensar apartado de el pecado para Cristo, apartado de el mundo para servirle al Señor. Y ahí sucesivamente podemos seguir sacando más puntos, principios de lo que representa la palabra santidad. Y aquí uno de los reclamos, mi amado hermano, que le hace Dios a Moisés y a Aarón, le dice: no creísteis a fin de, porque vosotros no me creísteis, a fin de tratarme como santo ante los ojos de Dios. Prácticamente, pensemos esto, mis amados hermanos. Si Moisés le hubiera hablado a la roca, y solo por pronunciar aquellas palabras, de la roca hubiera salido agua, el pueblo hubiera quedado sorprendido, y la única respuesta para lo que estaban viendo, mis amados hermanos, era que eso era un milagro.
y que ese milagro era de parte de Dios para ellos. Pero con el acto que cometió Moisés de golpear la roca, sería lógico, ¿verdad? Y es más probable de que al golpearla hubiera salido agua. Entonces le atribuyeron, mis amados hermanos, vamos a decirlo así, el milagro a Moisés, y no santificaron el nombre de Dios en gratitud, no reconocieron que Dios era el que había hecho dicho milagro por la obra de Moisés. Y aquí viene lo que la Biblia dice, que Dios no comparte su gloria con nadie. Aquí estamos hablando del ejemplo bíblico, pero ahora nosotros, ¿cómo nosotros podemos no santificar el nombre de Dios, mi amado hermano, ante los ojos de los demás? Muchas veces la gente sabe que tú y yo somos cristianos. Probablemente te hayas llevado la sorpresa, mi amado hermano, como yo me la he llevado en más de alguna oportunidad, que gente que ni conozco, aún con todo respeto, pero algunos borrachillos también, como dicen allá en Costa Rica, algunos borrachitos, decimos acá, uno va por la calle y lo saludan, Dios lo bendiga, pastor, le dicen a uno, o pase, pastor, o permiso, pastor. Y uno se queda, al menos yo, a mí me pasa, me quedo y le pregunto a mi esposa o a la gente con la que voy, ¿y quién es él? O quién es ella, y ellos me responden, no sé. Amén. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque muchas veces, mi amado hermano, ustedes y yo pensamos que la gente no nos conoce, mas sin embargo hay mucha gente que sí nos conoce, y podemos cometer el error ante los ojos de ellos de no portarnos o comportarnos como cristianos, y por eso el nombre de Dios deja de ser santificado, porque la gente dice, miren, y dice que es cristiano, y por eso es que mucha gente no quiere ser como nosotros. Miren, en este momento recuerdo en una oportunidad yo estaba en Costa Rica y fuimos a un culto a Heredia, a San Rafael de Heredia, pero yo vivía en Carrillos, allí en Alajuela. Y ya llegando, mis amados hermanos, no, mejor ya estábamos en Alajuela Centro, y la persona que a nosotros nos llevaba en el vehículo en el que íbamos, la persona era de la iglesia, era miembro de la iglesia, pero tenía un problema, mis amados hermanos, y aunque se esforzaba por congregarse, tenía un problema, y el problema que tenía era que no podía dejar de fumar. Y me decía, ay pastor, usted disculpe, me decía, y se ponía a fumar ahí a veces delante de mí. El asunto es que en esa oportunidad él me dice, ay pastor, disculpe, y íbamos y tenía ganas de fumar, y sacó su cigarro, y encendiendo el cigarro estaba cuando topó el vehículo del frente, mis amados hermanos. Se asustó, porque lógicamente quién no se va a asustar al topar el otro vehículo, ¿verdad? Y se bajó, y a mí me da mucha gracia porque se bajó con el cigarro en la mano, y le dice a la persona, ay mire, disculpe, venimos de la iglesia, le dice, y mire, aquí ando cargando al pastor, y con el cigarro en la mano. Total que cuando yo me quedé adentro del vehículo, pero estaba escuchando lo que él estaba hablando, y la gente no le creía que fuera cristiano, y empezó un momento como de discusión. Y cuando él le dice, bien, mire, le dice, aquí anda el pastor conmigo. Él se llama William Hernández, le dice. Y le dice la persona, el pastor William, le dice, yo a él lo conozco, le dice. Y total que, mis amados hermanos, sinceramente les digo, hasta la fecha no sé de dónde esta muchacha y su mamá me conocían, pero sí me conocían. Y cuando me dice el hermano, ¿verdad? Pastor, venga, me dice. Y yo bajé del carro y ellas me empiezan a saludar, y yo me di cuenta que sí me conocían, pero yo no las conocía. El asunto es que ya cuando yo bajé, ella me dice, pastor, mire, ¿será que puede orar por mí? Porque tenían un problema, mi amado hermano, creo que una enfermedad, me parece. Y ahí, en medio de Alajuela Centro, nos pusimos a orar, en medio del tráfico, armando tráfico.
Pero ¿qué aconteció? De que la gente cuando lo vio a él, no le creía que fuera cristiano porque se bajó con el cigarro en la mano. Entonces imaginemos, pongo este ejemplo porque prácticamente la gente con la que estaba el accidente también era cristiana. Pero por él bajarse con un cigarro en la mano no estaba santificando el nombre de Dios, porque nadie puede decir que es cristiano, mi amado hermano, por lo menos un cristiano verdadero, genuino, con un cigarro en la mano. Mas sin embargo, y la gloria es para el Señor, cuando yo me bajé, la gente sí me reconoció, bendito Dios, y les digo, terminamos orando por ellas ahí en la calle, y ya no pasó nada. No hubo que pagar nada del choque. Tampoco fue un choque así muy duro, ¿verdad? Pero sí se dañó el bumper del otro vehículo. Pero cuando yo me bajé, ahí se dio un testimonio, mi amado hermano, de que sí, éramos cristianos. Terminamos orando, derramamos una bendición sobre las dos hermanas. Ellas se fueron contentas porque las bendecimos, mis amados hermanos. Y les digo, les cuento esto para que nos demos cuenta de que básicamente esto es lo que pasa con muchos de nosotros, que no logramos manifestar a Dios como santo delante, mi amado hermano, de las demás personas. Entonces el estilo de vida que llevamos no le atribuye gloria a Dios muchas veces, y por eso es que la gente al vernos no piensa, no se imagina que somos cristianos, porque probablemente no se echa de ver, mi amado hermano. Y por último, entonces ahí nos damos cuenta, son 6 puntos, mi amado hermano, y el número 6 claramente lo dice la Biblia, es número de hombre, en los cuales, mi amado hermano, 6 problemas podemos decir tenía Moisés. Vamos a resumirlos. Número 1, llamaba a la gente por sus errores. Número 2, daba por méritos. Número 3, golpeaba cuando tenía que hablar. Número 4, le atribuía despropósitos a Dios. Número 5, miren qué tremendo, a pesar de ser dirigente, no le creía a Dios. Número 6, por la obra de él no se le atribuyó de parte del pueblo el milagro a Dios, quitándole así la santidad que Dios se merece. Y estos 6 gravísimos errores, mi amado hermano, comete un dirigente, un ministro, un esposo, un padre, un jefe, cuando su espíritu está cargado. Que Dios se apiade de nuestras almas, de nuestras vidas, mi amado hermano, y que toda la gloria y toda la honra siempre sea para Dios. Y yo termino, mi amado hermano, en esta oportunidad leyendo el versículo 13 que dice: aquellas fueron las aguas de Meriba. Vean qué tremendo, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor, y él manifestó su santidad entre ellos. Vean qué tremendo, mi amado hermano. Número 7, esta ya es generalizada, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien tiene su espíritu cargado? Una necesidad la convierte en contienda, porque ellos tenían necesidad de agua. ¿Y qué pasó? Perdón, terminaron contendiendo. En lugar, mi amado hermano, de buscar saciar su necesidad de una forma pasiva, en una petición, ¿qué es lo que la palabra del Señor dice? Echa toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Podemos parafrasear un poquito: echa toda tu necesidad sobre el Señor, porque Él cuida de ti. Pero no, por tener un espíritu cargado, mi amado hermano, se termina contendiendo. Y cuando se habla de contender, se está hablando de una lucha cuerpo a cuerpo. Y díganme ustedes qué de bueno o beneficioso, sobre todo, podemos sacar contendiendo contra Dios. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, y Él dice claramente: desciende a la casa del alfarero. Y allí en la casa del alfarero nos muestra, mi amado hermano, cómo Dios nos moldea, y como el barro que somos nosotros no le puede decir al alfarero, que es Dios, que nos haga como nosotros queremos, porque
Así como son más altos los pensamientos del Señor, así son más altos los caminos del Señor que nuestros pensamientos y que nuestros caminos. Así que yo termino, mi amado hermano, este tema, bueno, al menos este punto, porque el tema aún no, aún nos quedan 2 puntos por seguir desarrollando, pero vamos a terminar por lo menos nuestra participación el día de hoy haciendo este resumen, mi amado hermano. Cuando una persona tiene su espíritu cargado, cansado, con un yugo impuesto, mi amado hermano, tiende a reconocer solamente los errores de los demás, diciendo rebeldes. Número 2. Cuando una persona tiene su espíritu cargado, mi amado hermano, da al que se lo merece. Número 3. Golpea cuando tiene que hablar. Número 4. Le atribuye despropósitos a Dios. Número 5. Es incrédulo por cuanto no me creíste. Número 6. No le da la gloria a Dios. Y número 7. Lo que empezó siendo una necesidad termina, mi amado hermano, convirtiéndose en contienda. Que Dios nos libre de todo esto. Y hasta aquí, mi amado hermano, llega mi participación con este precioso tema de el yugo del anciano, desarrollando el punto de el espíritu, mi amado hermano. Cuando el espíritu tiene el yugo del anciano, es estorbado el dirigente del pueblo.